Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora, depende de qué hora nos escuchen. Pues es un gusto para nosotros volver a estar con ustedes nuevamente, pues aquí estoy con mi compañero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestros Dilemas y Realidades. Mi nombre es Mariano y estamos muy felices de estar una vez más con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias porque siguen estos episodios y créanme que esta aventura cada vez es mejor. Y hoy estamos con alguien muy especial, el pastor. Se siente más la amistad porque lo vemos más seguido. No sí, sé un qué poquito más, bastante. ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Menéndez y un gusto de estar con ustedes en este programa especial. Bueno, queremos conocerlo un poco más, aunque ya después, tal vez en un próximo episodio lo vamos a ir escuchando, pero a ver, ¿de qué nos puede contar el día de hoy? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, pues gracias a Dios el Señor me ha bendecido con una esposita muy linda, con 3 varones, con solo artículo para damas. Pero ya uno está casado, así que los otros 2 están ahí todavía en ese proceso de exportación, pero estamos bien, gracias a Dios el Señor nos ha bendecido y estamos muy felices. Qué bueno verlo. Creo que para los que lleguen a este episodio va a ser el segundo episodio que van a ver con usted, entonces ya van a tener un poco de confianza. Le agradecemos por su tiempo. Viene de muy lejos, me imagino yo. Ah, seguro, me pude haber venido caminando. Solo tuve que cruzar el bulevar. Cabal. No, pero en serio, muchas gracias porque nosotros vemos que la agenda de los pastores es muy ocupada y qué bueno que podamos tener esos espacios para que como jóvenes entendamos y resolvamos esas dudas que muchas veces tenemos y no nos da pena o nos da vergüenza tocarlas en la iglesia, y para eso existe este espacio. Hoy tenemos un tema un poco controversial, pastor. Bastante. Y la verdad es una de las cosas que más nos atacan hoy en día como jóvenes cristianos, más que adventistas, como jóvenes cristianos, porque o estás a favor de ellos o estás en contra de esta corriente que hoy llega al mundo. Y entonces para nosotros como jóvenes cristianos es muy difícil saber qué postura debo tomar. A veces no investigamos y no sabemos cuál es la postura de la iglesia adventista, y el tema de hoy es la comunidad LGBTQ+. Es algo difícil, a veces como que le van sumando letras. Yo que no estoy muy incluido en ese tema, pero queremos entender cómo nosotros como cristianos nos deberíamos actuar ante esta corriente que altera nuestro mundo. Bueno, y pues para comenzar con todo esto, porque sí, tenemos muchas dudas al respecto, y no solo nosotros, sino pues tal vez todo el equipo de producción y la comunidad que nos viene escuchando desde hace un buen tiempo ya. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la postura de la iglesia adventista específicamente ante la comunidad LGTBQ+? Bueno, tenemos que entender que como iglesia nosotros amamos y respetamos a todas las personas y creemos que todas las personas tienen derecho a vivir como ellos quieran vivir. Sin embargo, nosotros también somos respetuosos de que el aceptar a las personas como Jesús, el evangelio de Jesús es un evangelio incluyente, que aceptaba a las personas como estaban, aunque no compartía sus prácticas. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que hay un movimiento social de evangelización, si lo queremos decir así, donde estos tipos de comunidades están tratando de permear no solo en los estratos sociales altos, ahora está dirigido también hacia los niños, sí. Mucha literatura, mucho material hacia ellos. Y por eso es muy importante que nosotros como jóvenes sepamos cómo abordar y entender, número 1, que Dios te ama, aunque a veces no comparta lo que tú haces o lo que tú piensas. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una de las cosas que siempre nos han enseñado. Y es bien difícil entender esta parte, pastor, porque dice, el amor de Dios es para todos. Pero este tipo de corrientes no deberían ingresar a la iglesia, o hasta qué punto. Entonces ahí es donde nosotros queremos llegar, como cuál en la iglesia adventista qué deberíamos de hacer o cómo deberíamos de ayudar a este tipo de personas. Bueno, tal vez en primer lugar tenemos que dejar claro, muchachos, que la iglesia tiene un cierto número de... La iglesia tiene ciertos principios, pero hoy vivimos en una era de relativismo,
es decir, donde las personas no quieren absolutos, donde ellos quieren definir qué es bueno y qué es malo. Y desgraciadamente les decía que este tipo de corrientes es un tipo de corrientes que está colonizando, es decir, está avanzando a pasos agigantados por medio de la música, las redes sociales, por medio de los programas, y que tiene como objetivo el alcanzar a nuestros niños. ¿Por qué? Sí. Y te vas a dar cuenta porque el problema es que ahora la cultura quiere definir lo que nosotros creemos. Sí, yo estaba escuchando, pues más o menos para empaparme un poco de este tema, estaba escuchando al pastor Mark Finley, que él sacó un programa sobre esto y decía de que hubo una campaña de drag queens que venía y que decía que, y al final terminaba como que su oración diciendo vamos por sus hijos, y ahí me quedé como agarran, o sea, nosotros también no tenemos hijos ni en planes de tener hijos, pues, pero o sea, tal vez también es impresionante el hecho porque hasta cierto punto a uno como joven le pega eso, o sea, esa corriente le afecta mucho a uno. Es que tienes que darte cuenta que estas corrientes generalmente se manejan a nivel de las élites sociales, es decir, en las élites sociales, las élites de poder, las élites de producción. Es casi imposible que tú mires una serie de televisión donde no haya una pareja lesbiana, una pareja gay. Inclusión. Y si no lo incluyes, ya eres discriminativo. Sí. Entonces, ese es el problema ahora, que te puedes volver muy radical. Y el problema es que ahora este tipo de, por ejemplo, Disney y algunas otras compañías están dirigidas específicamente para tratar de alcanzar la mentalidad de niños. Incluso algunos están diciendo, por ejemplo, se hizo muy famoso aquí en Guatemala, que ahora en Sofos, una librería muy famosa aquí en Guatemala, había un libro que se llamaba que ahora que pink es el nuevo color de los hombres. Es decir, el rosado. La semana pasada yo me puse una corbata rosada y me dice, pastor, ahora andas de Barbie. Por la película. Por la película. Es decir, notas como ahora te están estigmatizando. Y entonces, lo que vemos es lo que tenemos en la mente. Exacto. Y ¿Cuál entonces, color escogimos el día de hoy? y entonces el problema es cuando Para que sepan que hay amor para todos. Cuando te empiezan a bombardear con este tipo de filosofías, porque detrás de esto hay una filosofía, un estilo de vida. Sin embargo, tenemos que entender que Dios ama a todas las personas y que nadie debiera de ser discriminado, o no debiéramos de discriminar a las personas porque pecan diferente que nosotros, porque todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestras inclinaciones hacia las cosas. Algunos serán más hacia la música, otros serán hacia el sexo, otros serán hacia otras cosas, pero todos deben de ser amados y respetados, aunque no compartamos lo que ellos hacen. Exacto, y creo que para empezar tenemos que decir qué es lo correcto ante los ojos de Dios, como que qué es lo que nosotros deberíamos de buscar. Y a mí siempre me lo explicaron con uno de los versículos favoritos para este tema, que era Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice al hombre, o Dios deja eso ambiguo para que nosotros escojamos según lo que queramos mientras vamos creciendo, sino que dice que el hombre se unirá a la mujer y será una sola carne. Entonces, para explicar esa parte. No, y también un poco antes de Génesis 2, lo dicen en Génesis 1:26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después ahí menciona a la mujer, que fue hecha del hombre, pues. Entonces ahí como que sí, como tú decís, o sea, no deja nada al aire, como para decir hombre, que mujer, nosotros mujer. tengamos excusas. Sí, el detalle es que ahora vas a encontrar que también hay una corriente de las personas transgénero, que son personas que están atrapadas dentro de un cuerpo, pero que en su mente ellos quieren ser otra cosa. Entonces, mencionar algo así como esto de lo que la Biblia dice, ahora pareciera como que te estás volviendo muy dogmático, muy fundamentalista, muy cuadrado, en el sentido de afirmar. ¿Por qué? Porque hoy, como les decía, vivimos en una era donde no hay absolutos, no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo. Entonces, media vez tú no le hagas daño a nadie, tú puedes vivir y ser como tú quieras. El problema es que si definimos que no hay verdades absolutas, entonces, ¿quién define qué es bueno y quién define qué es malo? Sí, en una sociedad de jóvenes, me recuerdo, nos decían que
todo lo justificamos con nuestra felicidad. Si a nosotros nos hace feliz, pues dale, hacelo. Y no debería de ser así, porque si a mí me hace feliz robar, no debería de robar, porque me traería muchas consecuencias, no solo con Dios, sino también en la sociedad. Entonces, como que justificarlo con la felicidad o con lo que yo me sienta cómodo, tampoco. Pero tú sabes, ahorita, por ejemplo, en California, hay una ley donde tú puedes robar menos de $400. Y no pasa nada. Y no te pasa, nadie te puede. Y curioso, porque vi un video esta semana donde un tipo se para en la puerta a tratar de detener a 3 personas que están robando en una tienda. Es decir, porque en aras de protegerte de la discriminación y de la violencia policíaca, ahora creemos que el libertinaje es permitido y bienvenido. Y ese es un problema. Sí, es un problema. Que cuando no podemos correr el peligro de discriminar a las personas porque piensan diferente de nosotros, o volvernos demasiado absolutistas y creer que solo nosotros tenemos la verdad. Y por eso es que la iglesia debe de ser muy delicada en el manejo de estas situaciones. Y debemos de entender que es una situación delicada porque implica susceptibilidades. Y ahora incluso el dilema se está llevando al nivel de los niños, donde ahora el niño es el que debe definir qué sexo es el que él tiene, y si su sexo biológico corresponde con lo que él quiere ser. Sí, hemos escuchado esa parte, que los niños crecen y tienen ambas corrientes, ambos géneros, y cuando ellos tengan una edad ellos van a decidir qué género tomar. Entonces sí, es un poco complicada esa parte, y lo que queremos llegar es a tener el equilibrio adecuado para nosotros poder manejar este tema. Y entonces, y debes de entender dentro de esto que me sorprendió un estudio que hizo en la revista Nature, donde dice que no hay un gen para el gay. Es decir, no hay un gen que defina si somos personas heterosexuales o que somos. Es decir, que tiene que ver mucho, está muy relacionado con el ambiente social, el ambiente emocional, es decir, con las condiciones externas que definen quién tú eres. Y no de que yo nací así, yo soy así, es que no. Entonces, esas son las partes que a veces. Y ahora, definir algunas cosas, porque si tú vas a la Biblia, vas a encontrar que el Señor no aprueba este tipo de relaciones. Y por eso, el versículo que tú leíste, donde dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, Dios relacionó el sexo con nuestra condición física. Y entonces, nosotros llevamos esa imagen de Dios, pero también la Biblia nos presenta que por consecuencia del pecado las personas iban a sufrir esa confusión de su orientación y que iban a ponerse en situaciones en las cuales entre más nos alejamos de Dios, más nos depravamos el concepto de ser creados a la imagen de un Dios soberano. Entonces, como que para concluir esta pregunta podríamos decir que la iglesia tiene una postura de pues hay que amar a la gente, sin embargo no adoptamos ese tipo de corrientes. Es decir, que te ame no quiere decir que apruebe lo que tú haces. Es decir, esa es una parte importante. Te amo aunque no compartan lo que tú hagas. Y puede existir esa parte, porque muchas veces en la sociedad, lo decía al principio, si no nos apoyas, no me amás, no puedes ser mi amigo porque estás en contra de mí. Y no, o sea, yo puedo querer a ese tipo de personas porque puedo tener amigos, siento yo, y eso son unas cosas que vamos a discutir. Y no estar de acuerdo con ese tipo. Ahora imagínate, no compartir. Yo voy saliendo de una campaña en un lugar y en eso termino y voy en mi carro y en eso me llegan a tocar el vidrio del carro. Yo me asusté porque creí que me pedían el celular. Y cuando en eso vi, el ladrón, el supuesto ladrón, venía con corbata y con saco. Dije, esto no viene tan bien, ¿va? Y entonces bajé el vidrio y me hicieron una pregunta que me arropa. Me dice, pastor, ¿puedo ser gay y ser director de jóvenes en la iglesia? Ay, ya va más allá porque tenemos una responsabilidad y somos influencias sobre muchos jóvenes. Entonces, yo le pregunté, ¿y cómo defines tú qué es ser gay? ¿Te criaste en un ambiente solo con mujeres? ¿Donde no había papá? Sí, entonces no eres gay. Tú lo que estás buscando es una figura paterna. Lo que estás buscando es un papá. Y aquí viene donde empiezan nuestros problemas.
donde empiezan los problemas porque a veces confundimos la atracción que siento a esa persona de mi mismo sexo con una necesidad de afecto, porque muchas veces el ambiente social donde me desarrollé era solo con damas, o no había una figura paterna, o era un hogar monoparental. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en entender y sobre todo respetar a las personas. Exacto. Entonces vamos con la siguiente pregunta porque estamos empezando a tocar ese tema. Bueno, entonces, ¿puedo tener una amistad con alguien de esta comunidad? ¿Y cómo debería ser esta amistad? Bueno, la pregunta es, ¿tú puedes ser amigo de un borracho? ¿Puedes tener amigos que tomen? Sí. En mi familia hay unos tíos que yo los considero mis amigos, pero lastimosamente se salieron de la iglesia. Sí, en mi familia todos toman. Es decir, el problema es que a veces nosotros podemos estigmatizar a las personas porque pecan diferente que nosotros. Entonces, y a veces hay pecados socialmente aceptados, más socialmente aceptados que otros. Entonces, debemos de entender que en la sociedad esto existe. Te voy a poner un ejemplo de aquí de la universidad. Uno de mis hijos un día llega y estudia en una universidad aquí de zona 15 y me decía, me dijo así un día, me agarró la quemarropa y me dice, mira papi, ¿y vos qué pensarías si yo te dijera que soy gay? Yo me la tragué y guardé la compostura y le pregunto, mira, ¿y por qué me haces la pregunta? Es que yo tengo amigos que pertenecen a esta comunidad, pero sus papás no saben. Entonces vas a entender que muchas de estas personas tienen sufrimiento emocional porque están luchando por lo que quieren ser y porque sufren una crisis de identidad. Entonces, porque él me decía, fíjate que tengo un amigo que es gay abiertamente, y él me dice, mira, vos no sos gay porque vos me tratás con respeto, pero hay otros compañeros que no han salido del closet, como se dice así la expresión corriente, y entonces ellos me agachan la mirada porque piensan, porque yo no, que los va a convertir, porque tenemos, o piensan de que andan buscándolo con esa intención. No, sencillamente debes de entender que muchas de estas personas son personas que han estado luchando con asuntos personales por mucho tiempo, y máxime si vienen de un trasfondo cristiano. Muchos de ellos pasan la etapa de sorpresa, la etapa de ira, porque Dios me hizo así. Y entonces muchos dicen, no, es que yo nací así. Y yo desde chiquito era así. Ya se veía. Y entonces el detalle es que a veces nosotros tendemos a estigmatizar a las personas. Y entonces, ¿puedo tener amigos con esto? Sí. Entonces, pero debo de entender que es con la proyección de bendecirlos, de respetarlos, de amarlos y de entender que son personas que muchas veces han sufrido discriminación, han sufrido acoso o los han golpeado en su casa, o como me dijo un chico una vez estando allá en Quetzaltenango, él me dice, ni sueñe que yo vaya a pasar al frente, ni sueñe. Y porque yo estaba haciendo el llamado y él me dice, no, pero ese viernes yo llegué y me contó de que él se había criado en una casa hogar donde los 38 miembros de esa casa habían abusado de él. Son historias fuertes. Es decir, muchas personas, por eso te digo que muchas personas tienen una historia triste. Y entonces, como no son felices, andan buscando una manera de ser felices. Y ahí es donde nosotros debemos de tratarlos con respeto y con amarlos como Dios los ama, aunque no compartamos lo que ellos piensan. Balancear dicho tema para no ser homofóbico, porque es una de las preocupaciones que tenemos como jóvenes, que ya el tema es muy normal. En la universidad yo conozco varias personas que pertenecen a esta comunidad, entonces yo no quiero ser homofóbico, no, pero también quiero demostrar el amor de Dios. Sí, no, y además de todo también porque a veces puede llegar a chocar ver a una persona así. O sea, por eso es que queremos como que saber, porque a veces sí, hasta cierto punto sí, como que por lo menos a mí a veces me ha pasado que sí me ha llegado a chocar. Sí, a veces como que nosotros queremos aparentarlo, pero nuestro rostro refleja la sorpresa que está en nuestro ser. Sí, es normal. Recuerden que Jesús era el amigo de los pecadores y Jesús se relacionaba con ellos
y los amaba como eran. Jesús aceptaba a las personas como eran. Y el primer paso con este tipo de personas, o con todas las personas que pecan, porque desgraciadamente, pues, no sé si tú te sentarías a la par de una persona que es asesina, o te gustaría tener en la iglesia a alguien que es violador. Es decir, notan que a veces nosotros categorizamos a las personas por los pecados sociales. Sin embargo, delante de Dios todos somos pecadores y todos tenemos inclinaciones hacia el pecado. Solo que a veces juzgamos a aquellos que pecan diferente que nosotros. El pecado es como más visto socialmente. El pecado que tiene más impacto social, entonces a ese atacamos y a ese decimos. Sin embargo, el primer principio que debemos de entender es: te acepto y te amo. Te amo en el sentido de decir, te respeto como persona, porque nadie debe de sufrir discriminación. A nadie, desgraciadamente, muchas veces nosotros, especialmente en el ambiente de los jóvenes, tendemos a ser muy crueles. Ya empezamos a hablar de este es raro, o nadie quiere parecer de raro, nadie quiere parecer de que hace cosas distintas. Y cuando el punto debiera de ser, debemos de manifestar el mismo amor con que Dios nos trata a nosotros, tratarlos hacia las demás personas. Pero debemos de entender ahora cuál es la segunda acción, que el Evangelio es un poder de Dios que transforma a las personas. Y entonces yo debiera de darle a estas personas esperanza de que Dios te ama y que Dios te puede transformar y hacerte feliz. Yo estaba en San Marcos, tenía una campaña, y miraba yo a un joven que me llegaba ahí con un chalequito delgado y aquí, así como el camarógrafo. Una expresión así que daba un poquito de inquietud. Sin embargo, después cuando terminé yo la campaña, el viernes me dicen: pastor, tiene que hablar con fulano. Y ese muchacho se llevó 1 hora llorando, vaciando su alma. Me decía: pastor, mire, yo comencé en grupos de Facebook, empecé a chatear, empecé a hacer aquí, empecé a hacer allá, pero no soy feliz. El problema es que todos buscamos la felicidad, pero el problema es cómo la buscamos. Porque a veces pensamos que como tuve una relación difícil, un hogar disfuncional, entonces trato de compensar esto con otra relación. Y a veces lo que conseguimos es abrir otro hoyo más y nos hundimos más. Y al final él me dice: mire, pastor, el día que yo regrese a la iglesia, yo voy a volver a cantar, pastor, porque yo me alejé a los 11 años y ahora ya tenía 20 y algo de años. Y eso yo platiqué con él el jueves. El sábado, cuando hicimos los bautismos, este muchacho pasó. Nadie sabía su historia. Sin embargo, pasó y cantó, porque se volvió a reencontrar. Y debemos de entender que nuestra relación con ellos debe de ser no para cambiarlos, sino para presentarles a un Jesús que los ama, a un Jesús que tiene poder, porque Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para cambiar las vidas, y que Dios puede cambiar y darle sentido a lo que hoy no tiene sentido. Y es ahí donde nosotros no debemos de ser homofóbicos ni resultar siendo discriminativos, y mucho menos causarle dolor a alguien porque es diferente de nosotros, porque a veces nosotros podemos causar dolor discriminando, o diciéndole que este es raro, o diciendo que es aquí, o haciendo cosas que pueden causar dolor. Estas personas generalmente son muy sensibles a la crítica. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tratarlos con respeto y con amor y aceptación, aunque eso no signifique aceptar lo que ellos están haciendo. Y es que muchas veces nosotros no sabemos por lo que están pasando o lo que están sufriendo, y nosotros no es de que los querramos dañar, pero como no entendemos esa parte, no la conocemos, están muy susceptibles, como usted dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, porque sí, creo que en mi caso sí me ha pasado con ciertos compañeros de la universidad. Sí, a mí también me ha pasado, y tal vez eso fue como la vez que me chocó. Yo dije, bueno, tengo que cambiar un poco esa parte, porque esta persona sí me dijo así como: mira, cuando me conociste, porque esa persona tiende a ser parte de esta comunidad. Entonces cuando me dijo, cuando me conociste, hasta una mala cara me hiciste, y yo así como, ay, o sea, no fue con querer, o sea, nunca lo pensé, pero tal vez en ese momento como que me chocó
ver que tal vez él era así, aunque no fue mi intención ser eso, ¿verdad? Y a veces tenemos que entender que nuestra iglesia es un reflejo de la sociedad y que muchas veces por los hogares disfuncionales que tenemos, muchos de nuestros niños crecen solo bajo influencia de mami, de papi, de las hermanas o de incluso, ¿qué hacemos nosotros para entretener a un niño? Le ponemos Disney. Y muchas de esos programas y de esas tienen una filosofía detrás tienen una cosmovisión. Entonces el problema es que el niño crece creciendo o creyendo, y entonces cuando nosotros enfrentamos esa realidad, muchos de nosotros andamos buscando identidad. Entonces muchos de ellos han experimentado sufrimiento porque crecieron ya sea en un hogar muy estricto o un hogar donde había un padre ausente, es decir, no había papá, y se crearon solos y buscan una identidad. Y el problema es que muchas veces entramos en conflicto con lo que yo creo, y por eso muchas de esas personas se rebelan contra Dios, porque aparentemente, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué Dios no me hizo acá? ¿Por qué tengo esta cuestión? Y entonces vamos al punto en que muchos de ellos a veces tienen resentimiento contra Dios, o son ateos, o son personas que ya superaron la etapa de Dios porque no encontraron las respuestas. Entonces, y muchas veces encontraron crítica, encontraron rechazo, encontraron muchas personas que estaban en contra de ellas, y entonces andan como, tú sabes que detrás de una persona difícil siempre hay una historia triste. Y entonces esa es la parte de Jesús. Jesús miraba a las personas no como eran, ni por lo que habían sido, sino por lo que podían llegar a ser, transformados por su gracia. Entonces creo que para concluir esta pregunta, pues uno de los versículos que tal vez me gustaría como que enlazar acá es 2 Corintios 5:17. Correcto. Que dice se me perdió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es vital, porque ese pasaje te habla de que todo santo tiene un pasado triste. Y Pablo dice que algunos de los corintios, incluso se utilizaba el término corintianizar, es decir, pecar como ellos, ¿verdad? Y Pablo dice, y algunos de ustedes eran como ellos. Sí, ustedes hacían esto. Entonces, había una vieja manera de vivir, pero ahora el principio de 2 Corintios 5:17 es que Dios puede tomar lo que tu vida fue destruida y hacerla nueva. Ese es el concepto. Pero esto va a implicar un cambio, implica muchas veces alejarte de las personas, de los lugares, porque todos los pecados están relacionados a lugares y personas. Es decir, el que bebe tiene una tiendita, tiene unos amigos, tiene personas donde es más fácil que caiga. De igual manera, este tipo de relaciones se dan en ciertas comunidades. Entonces, si tú quieres salir de esto y ser feliz, tienes que cambiar el ambiente, tienes que cambiar el lugar donde vives y tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la vida está hecha de decisiones. Yo, en mi casa, en mi familia, yo lo vi. Yo tengo un primo, como yo recuerdo cuando yo me hice adventista, ellos me decían, Tao, ya te volviste, aleluya. Tan bueno que eras, Tao. Así me caías bien. Y se burlaban. Y cuando les dije que iba a ser pastor, peor todavía. Me dijeron, mira vos, chafa y cura. Seguramente. Así, mira. Y entonces el detalle es que después, 25 años después, hicieron porque la herencia de mi familia es alcohol y hogares destruidos. Nos juntamos de nuevo 25 años después, y mi mismo primo llegó y me dice, mira, Tao, te felicito por tus hijos. ¿Por qué? Porque yo miro a tus hijos tomando gaseosa, tomando Tortrix, pero mira a nuestros hijos y los miro tomando whisky, librando con los papás. Y entonces la tragedia es que mi primo tiene uno de sus hijos, su único hijo varón, recibió influencias, y él su mente es una cosa atrapada en otra cosa. Entonces
el cristianismo hace una diferencia. Pero es allí donde me encanta lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, tú puedes romper esas herencias. Porque tuviste una influencia negativa en tu vida, tú puedes vivir una nueva criatura, porque el Evangelio es poder para transformarnos. Y me encanta porque dice, las cosas viejas pasaron. Interesante porque la palabra que utiliza allí en el idioma original hace referencia a la ceniza. Y si alguno de ustedes ha cocinado con leña, se va a dar cuenta que... Ya estaba teniendo mucho churrasco, la verdad. Pero... Y en pan de campamento. Ahora imagínense ustedes, ¿se puede prender fuego con ceniza? No. ¿Y saben qué dice Dios? Si tu vida está aún como ceniza, yo te voy a hacer nuevo. Es decir, aunque tú te hayas apartado del ideal de tu vida, aunque tú hayas trastornado tu manera de ser, porque te confundiste, te alejaste, porque entre más nos alejamos del ideal divino, de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos transformamos en lo que contemplamos. Entonces por eso este pasaje es poderoso, porque nos da esperanza de una nueva vida y que podemos ser felices como Dios quiere. Exacto, y creo que una de las cosas que muchas veces nosotros no comprendemos es de que el que nos va a transformar, porque todos tenemos una lucha constante, así es la vida cristiana, es Dios. Y nosotros al querer compartir el mensaje, queremos que nosotros los transformemos a ellos y que ellos acepten solo lo que nosotros decimos. Y tenemos que entender que al final del día, muchas veces nosotros solo somos el mensajero. Y el que va a hacer la obra es Dios. Y Dios la va a hacer conforme deje la otra persona o lo dejemos nosotros y a un tiempo prudente. Entonces, aceptar esa parte. Nosotros muchas veces queremos hacer cosas que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y lo de los círculos sociales es muy cierto porque va en todo ámbito. Sí. Cuando yo estaba más pequeño, estaba en básico, empecé a juntarme con otro tipo de amigos, los revoltosos y los que hacíamos travesuras. Y mis notas cayeron. ¿Por qué? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces también tenemos que aprender a controlar. Sí, y debes de tener cuidado y estar en alerta, porque también hay depredadores en las redes sociales. Es decir, incluso alguien te puede buscar porque anda buscando este tipo de relaciones, y por eso hay círculos, hay grupos de Facebook donde el principio es: si no quieres caer, aléjate del árbol de la tentación. Si Adán y Eva podían ser tentados no en todas partes del jardín, solo junto al árbol. El problema es que a veces nosotros nos metemos o nos accionamos hacia lugares y personas que nos invitan a pecar. Entonces, si yo estoy cojo y me dan un empujón, más fácil. Sigo cojeando. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado. Que las personas se sientan amadas, las personas se sientan aceptadas, aunque no compartamos lo que ellos creen. Porque ahora te vas a dar cuenta que hay incluso iglesias de las Seventh Day Adventist Church. Es decir, hay iglesias que están reclamando el derecho de tener este tipo de tendencias y ser aceptados como iglesia. Tú puedes ir a la iglesia si tienes este tipo de creencias, sí, la iglesia te recibe, pero el evangelio también te transforma. ¿Entiendes el punto? Porque las personas, todos estamos luchando con diferentes inclinaciones, y por eso nadie debiera de ser discriminado en la iglesia porque peca diferente que tú. Todos estamos luchando y buscando a Jesús. Lo que la iglesia sí no puede permitir es que tú vivas este tipo de situaciones y pretendas llevarlas al ámbito de la iglesia. Es decir, si tú estás luchando y buscando, bienvenido eres. Pero si tú quieres que la iglesia acepte tu manera de vivir, tu estilo de vida, como tú quieres, sin cuestionarte, ahí ya es una cosa, es otro asunto muy distinto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla muy claro de este tipo de relaciones y habla de la identidad que Dios nos ha dado. Y esta es la parte que a veces no queremos ser dogmáticos ni queremos ser fundamentalistas o discriminativos, porque esto pareciera como que puede causarle sufrimiento a alguien el hecho de que la Biblia diga y defina ciertas cosas. Entonces, hoy vivimos en esa era de relativismo. Sin embargo, debemos de atrevernos a tener el valor de creer algo y no
ser llevados por la corriente. Y recuerda, la cultura no define lo que eres. Tú debes de tener tus valores y la cultura no define lo que tú debes de creer. Tú debes de mantener. Por eso es que hay un pensamiento en Romanos 12:2 donde dice Pablo que debiéramos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os acomodéis al mundo, sino ser transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la cultura va a tratar de influir en nosotros. Pero el principio de Dios es que nosotros debemos de ser transformados contemplando a Jesús. Entonces, transformar la cultura y no que la cultura nos transforme a nosotros. Exactamente.